Y estamos hablando tal vez de lo único que vale la pena hablar en estos tiempos. A veces intentamos reflexionar sobre otros desafíos que tiene nuestra época, nuestra humanidad, nuestro país en particular. A veces nos restringimos un poco más, pero bueno, tratamos de ver más allá de las coyunturas cuáles son esos grandes desafíos. Y cada tanto decimos, hay que volver a hablar de esto, hay que volver a hablar de las plataformas digitales, de las plataformas mercantiles, que es como deberíamos llamarles, y también del algoritmo, de cómo funciona y de cómo estamos determinados, cómo se nos ha transformado en una especie de destino griego, ¿no? De determinación fundamental de nuestra conciencia y sobre todo de nuestro inconsciente, ya a través de la manipulación emocional y cómo salimos de eso y los peligros que tiene para nuestra democracia. A veces hablamos acá y en los programas y hacemos periodismo tratando de incidir en los debates democráticos y por debajo sucede algo sobre lo que tenemos poca pedagogía, sobre lo que hablamos poco y sobre lo que aprendemos poco, cómo manejar y cómo construir alternativas, regulaciones, cómo salimos en todo caso del determinismo o del destino totalitario que parece tener el algoritmo. Bueno, sobre esto y otros temas, porque confieso que me costó mucho encontrar qué tema proponerle a Amparo Marroquín, que es licenciada en Comunicación y Periodismo de la Universidad Centroamericana. Está en San Salvador, allí en El Salvador. Se graduó de máster en Comunicación, especialidad en Difusión de la Ciencia y la Cultura. Además realizó el doctorado en Filosofía Iberoamericana y la tenemos en línea, está por ahí. Amparo, buen día y gracias por estar con nosotros. A ver si nos escucha. ¿Nos escuchás por ahí? Ah, estaba silenciado el nuestro, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Hola Amparo, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ahí estaba haciendo la presentación que creo que no escuchaste, estaba silenciado, pero bueno, básicamente estábamos hablando sobre estos grandes desafíos que hoy nos encontramos y decía que muchas veces quienes hacemos periodismo hace muchos años y desde la comunicación popular, comunitaria, eh, nos encontramos que intentamos incidir en los debates democráticos, tratar de poner en debate situaciones y que desde el fondo pareciera haber una determinación, un destino, recién lo nombramos, como un destino totalitario de las plataformas mercantiles, que parece inexorable, parece imposible de modificar y que juega de fondo, ¿no? Juega con una ventaja muy grande sobre nosotros porque tal vez nosotros apuntamos a la conciencia, a la razón y por debajo la manipulación de las emociones nos gana todo el tiempo la partida, ¿no? Decía que también me costó encontrar el tema para charlar con vos porque tenés un montón de temas con los que venís investigando y que nos interesan muchísimo, como el tema de las migraciones. Pero vamos primero con esto, porque te escuchaba en una ponencia hablar sobre cómo podemos eludir o, en todo caso, hacer estos pases mágicos que vos usabas como metáfora para poder jugar también un rol, ¿no? En esto, cuando estas plataformas instalan algunos personajes, algunas formas que están muy determinadas y que parece que no son las nuestras y juegan en otra cancha. ¿Tenemos posibilidad de jugarle de alguna manera a ese partido? Bueno, Federico, primero, feliz día y muchísimas gracias por la invitación. En efecto, no escuché nada de lo que habían ustedes introducido, Ujú. pero no pasa nada, creo yo, con la pregunta que haces. Es una pregunta súper provocadora y yo creo que estamos pensando desde dos lugares en donde se está jugando esta batalla, ¿no? Es decir, en la Argentina de Milei y El Salvador de Bukele. Son dos lugares en donde esto se vuelve muy evidente. Es decir, parecía que ya habíamos dado la batalla sobre los derechos humanos fundamentales y que eso ya estaba de alguna manera como asimilado por todos nosotros, ¿no? Y de repente resulta que no. Resulta que somos menos demócratas de lo que pensamos y que tenemos ciertas necesidades fundamentales por las cuales nosotros estamos dispuestos a a dejar a un lado la democracia, ¿no? Es decir, en el caso de El Salvador es muy evidente, la gente tiene en este momento la experiencia de un nuevo tipo de seguridad,
caminar ahora por las calles de San Salvador es como caminar por las calles de Buenos Aires. No piensen que es más seguro que eso, pero es Es mucho. relativamente mucho más amable de lo que fue en algún momento. Pero claro, eso implica también tener suspendidas las garantías constitucionales y a la gente le parece magnífico. Eh, Nosotros hemos venido estudiando en este laboratorio que es El Salvador, por cómo es que esto se ha dado. Y apenas estamos como tratando de elaborar algunas hipótesis, pero creo que una de las hipótesis que más nos resuena a nosotros es que realmente digamos, estos elementos estos planteamientos de extrema derecha, donde es dame tus derechos y yo te doy algo que vos necesitas, sea plata, ¿verdad? Ingresos económicos mínimamente estables, supuestamente, o seguridad, eh, y a cambio me das tus derechos, eh, creo que consiguen transmitir un tipo de utopía desesperada o de distopía que nosotros no estamos logrando instalar desde el discurso de derechos. El discurso de derechos y el discurso democrático es un discurso racional finalmente, Mm. es un discurso de inicios del siglo pasado. Y estas otras formas de plantearnos la vida cotidiana juegan mucho con la emocionalidad, juegan mucho con tus necesidades y con tus miedos más profundos. Y te ofrecen una especie de utopía a cambio, ¿no? Es decir, la utopía del país seguro o la utopía del país, no sé cuál sería la de ustedes, la de los La nuestra, leones que se despiertan. te iba a decir esto y le agrego porque me parece que está bueno para hacer paralelo, porque para ustedes obviamente fue la violencia, las maras y demás. Nosotros también se utilizó lo que se puede llamar la doctrina del shock o el capitalismo del desastre, que fue la inflación. Básicamente primero se aplicó ese shock económico de la inflación que nos tenía realmente muy agobiados y bueno, cualquiera que venga a resolver eso ofrecía precisamente esa utopía, ¿no? Claro, entonces hay una especie de utopía que además la están necesitando muchísimo, Mm. ¿no? Es decir, la situación financiera, económica, cotidiana en la Argentina se venía deteriorando muchísimo. eh, la situación, y no, digamos, en muchos lugares, ¿verdad? Es decir, en algunos más que en otros, pero se venía deteriorando y eso era una preocupación muy grande. Luego, las contradicciones de quien está en el poder y tuvo también en su momento algunas utopías. Pienso, por ejemplo, en el caso de El Salvador, nosotros tuvimos 10 años de un gobierno de izquierda que tiene un montón de contradicciones, que no consigue resolver justamente la seguridad como problema básico, que va de alguna manera como a pensar que no era esa la necesidad. Es decir, que también empieza, el poder siempre te desconecta, perdón, de la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, ese poder que te desconecta de la vida cotidiana, eh, que tenés que, si estás en el poder, tenés que hacer un ejercicio como muy intencionado de continuar el diálogo, de escuchar, porque vas a tender siempre a justificar por qué las cosas en realidad van bien y por qué la gente está como exigiendo más de lo que necesita. Estoy hablando de El Salvador, Ujú. ¿verdad? Eh, la izquierda salvadoreña cree que ha hecho muchas cosas, pero realmente no ha resuelto un problema fundamental para el caso de El Salvador, que era la violencia. Claro. ¿Qué es lo que sucede frente a esto? Que vamos a tener a un grupo que se organiza, que sale de la misma izquierda, pero que es un grupo muy pragmático, liderado por un joven millonario, que lo que va a decir es, acá hay un elemento donde nosotros, es decir, es como que acá hay leña seca y nosotros solo tiramos el fósforo prendido y este asunto va a prender, ¿no? Es decir, entonces creo que las nuevas extremas derechas tienen la particularidad de ser muy pragmáticos en términos ideológicos, ¿no? Es decir, adaptan su agenda de acuerdo a lo que necesitan y tienden además a colocar temas que son profundamente escandalizadores para que nos fijemos en estos liderazgos emergentes. Es decir, por ejemplo, y aquí voy a decir algo de Bukele y algo de Milei, ¿verdad? Por ejemplo, Ujú. cuando Milei sale hablando sobre el tema de trasplante de órganos, sobre el tema de vender,
Son temas escandalizadores, que no necesariamente son finalmente los temas donde él está interviniendo. Pero esos temas escandalizadores permiten de alguna manera que el foco de atención se fije en esta personalidad tan peculiar que está diciendo este tipo de cosas. Lo mismo sucede en El Salvador de Bukele, ¿verdad? Es decir, Bukele ha dicho cosas que no necesariamente son sus batallas más importantes, pero escandaliza a través de eso, ¿verdad? Es decir, deberíamos quemar vivo a un político, porque todos son unos corruptos. Los salvadoreños, basta, ya es decir, y uno dice, pero ¿cómo una persona manda, o sea, de manera pública llama a quemar viva a la gente? Y entonces, claro, es escandaloso, pero funciona muy bien para posicionarte en un espacio en donde, y ellos lo saben muy bien, están peleando constantemente la atención contra muchísimos otros temas, ¿no? Porque el, la comunicación hoy es así, ¿no? Peleamos Mm, la agenda sobre muchísimos temas. Entonces, escandalizar funciona divino. sí, Entonces, una vez escandalizas, tenés la atención y a partir de eso buscas meter en agenda los miedos mayores, los mayores dolores de la gente. Entonces, si ese mayor dolor o ese mayor miedo, o sea, no importa si no es de tu agenda fundamental, lo vas a usar. Entonces, y después eso te va a permitir, una vez que estás ya dentro del juego, reinstalar un orden social que te funciona muy bien a vos, mm, que no necesariamente le funciona bien a todos. Y ahí, digamos, hay otra batalla por la comunicación que seguimos tratando de cartografiar. sí. Vos hablabas también porque, visto así, y es lo que venimos describiendo, hay una, como le digo, una determinación pareciera inexorable que de control o de totalitarismo de estas plataformas mercantiles. Hay otras opciones, recién obviamente veníamos hablando, hemos hecho otras columnas también sobre este último libro de Berardi, sobre las futurabilidades y la necesidad de construir otro tipo de plataformas éticas, pero más allá de eso, en las que tenemos hoy, hay un debate, por ejemplo, esta semana acá en Argentina que dieron los influencers libertarios diciendo, en realidad no, hacen creer que está todo controlado, que estamos todos pagos, pero lo que tenemos es capacidad de influir. Y también vos has mostrado que desde otro lugar también tenemos capacidad de eh, llegar a ese algoritmo, de poder moverlo y que requiere también cierta educación de parte de quienes queremos modificar esos patrones. Y bueno, vos contabas a través del humor, a través de algunos pases mágicos, ¿cómo es eso? A través de tus estudios también, de quienes pudieron influenciar desde otro lugar contrarrestando ese discurso? Claro. Bueno, lo primero que yo creo que nosotros tenemos que entender como para sosegarnos, porque cuando uno mira la maquinaria de comunicación de estos personajes, uno se siente como abrumado, ¿no? O sea, es decir, es así como, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, lo que yo insisto, y creo que es así para ambos casos, pero vos me dirás más y para el caso de Argentina, pero yo lo que miro es que la comunicación que ejerce un personaje como Bukele es una comunicación que sigue los pasos de los manuales de comunicación política, que sigue los pasos de los manuales de comunicación populista en muchos lugares. Entonces, ese manual de comunicación funciona y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. Funciona muy bien. Lo segundo que nosotros tenemos que entender después de respirar profundo es que el gran reto que tenemos es pensar por fuera del manual. Y lo que pasa es que no estamos a veces acostumbrados a pensar por fuera del manual. Seguimos también el manual, estamos educados en el manual o a veces incluso solo intuimos el manual. Entonces, tenemos que formarnos en los manuales de comunicación política para luego pensar por fuera del manual. En el caso de El Salvador, como ya llevamos 6 años en este asunto, nos hemos dado cuenta que hay ciertas cosas que realmente funcionan para construir grietas de comunicación. No estamos diciendo que vamos ni somos contrapeso, ni la batalla de la comunicación está ganada, pero hay cosas que están sucediendo. Creo que en este tiempo, los que nos dedicamos a la comunicación alternativa, a la comunicación popular, tenemos también que pensar primero los límites de la comunicación, es decir, hasta dónde la comunicación llega
y dónde deja de funcionar. El tema del límite, el tema de la frontera, del borde, para mí es importante porque nosotros los medios alternativos, los medios populares, siempre hemos funcionado en esos bordes, ¿no? Tratamos de expandir un poco más la comunicación, pero tenemos que entender cuál es el límite de esta comunicación tradicional, hegemónica, que fundamentalmente pues sigue esa lógica del manual. Entonces, una vez que hemos entendido la lógica del manual, lo que nosotros empezamos a ver, y yo lo explicaba con estrategias de Harry Potter, de esta saga que mucha gente que nos escucha quizá ha visto, ¿no? Pero con Harry Potter yo decía que había 3 estrategias de comunicación que nosotros estamos probando, que construyen grieta, que quiebran la forma tradicional del manual de comunicación política. Y la primera es, hay un encantamiento en Harry Potter que sale en una película donde hay un profesor que es un hombre lobo, el Lupin, y entonces a- Lupin les enseña a los chicos, a las chicas, a hacer un encantamiento para reírse de un hechizo que te está causando mucho temor. Y el encantamiento es el ridículo. Entonces tú tienes que convertir eso que te da miedo en algo que te dé risa. Entonces, lo que nosotros hemos descubierto sistemáticamente es que el humor es un elemento fundamental para ganar la batalla. El otro día entrevistaba a un empresario de un troll center mexicano y este empresario me decía que si hay algo que ellos no pueden parar es un buen meme orgánico. Ujú. Un meme permite, y esto lo decía Humberto Eco, ¿no? Es lo que permite que el aldeano se ría de su señor sin que podamos hacer nada. Y el aldeano que se ríe de su señor se siente un igual a su señor. Entonces la risa tiene un factor revolucionario y un elemento central en este tipo de procesos de lucha contra un poder al que no le vemos ningún límite ni ninguna salida. Entonces el ridículo es un elemento. El segundo elemento es, digamos, bueno, a veces el ridículo ya no te funciona. Entonces Lupin les enseña a los estudiantes de Howard que digamos, hay ciertos espectros que se llaman de mentors que te pueden chupar la mente y te pueden terminar matando, te chupan el alma, dicen ellos, no te jalan así como lo más profundo de ti. Entonces, frente a eso hay que hacer otro tipo de hechizo que es el espectro patronus. Y el espectro patronus consiste en convocar a tu recuerdo más profundo, no a tu recuerdo más feliz, a tu recuerdo más hondo y lanzar ese recuerdo hondo contra esto que te quiere quitar el alma. En el caso de El Salvador, por ejemplo, Nayib Bukele insiste en que él es un parteaguas de la historia, que no hay historia antes de él y que los acuerdos de paz y lo que nosotros vivimos durante los acuerdos de paz son una farsa. Entonces, los acuerdos de paz son un recuerdo profundo en la memoria de la sociedad salvadoreña. Entonces, hacer el espectro patronus en el caso de El Salvador, y nos hemos dado cuenta que funciona es recuperar procesos de memoria histórica, de construcción, de recuperación de lo que esta sociedad vivió y de lo que esta sociedad ha hecho, y de por qué de esta sociedad ha salido gente que ha hecho cosas tan interesantes y que ha hecho planteamientos tan increíbles en la vida. Eh, eh, Personas que han sido poetas, personas que han sido revolucionarias, personas que han soñado una sociedad distinta, una utopía distinta. Ujú. Entonces la memoria es la posibilidad de devolver históricamente a una sociedad olvidadiza eh, esa sensación de que no todo está empezando acá. Nosotros tenemos un camino recorrido y podemos hacerlo. Entonces, constantemente hay que hacer ese aspecto patronus. Y nosotros tenemos, para el caso de El Salvador, un profesor de historia que se llama Héctor Lindo, que es un profesor de historia jubilado de Nueva York, salvadoreño, y que resulta que está llegando al top 10 de los videos más vistos, con videos de historia donde te dice, te voy a contar por qué la Constitución prohíbe la reelección. Y entonces hace historia y hace memoria. Y las chicas y las chicas están educándose a través de esa memoria, de ese aspecto patronos que normalmente lo hace Héctor, pero muchas otras personas han empezado también a hacerlo. Y finalmente, el tercer elemento que nosotros nos damos cuenta, y en eso sí yo creo que somos distintos El Salvador y Argentina,
Es que en El Salvador nosotros tenemos a un personaje que tiene 80% de aprobación y eso es real. La Ujú. mayoría de la gente se siente feliz de lo que el presidente ha hecho, pero también está haciendo cosas que son muy cuestionables. Entonces, lo que nosotros nos damos cuenta, y eso es otra vez una estrategia de Harry Potter, es que al que no debe ser nombrado, no lo podemos atacar de frente, porque el que no debe ser nombrado tiene Horrocrux que viven, entonces aunque usted vaya de frente contra él, los Horrocrux van a hacer que él reviva, no importa, incluso si usted le mete un conjuro y lo daña, eso se va a reproducir. Y esa para mí sí es una moraleja centroamericana, que tiene que ver con lo primero que te estabas diciendo, y es que, digamos, si yo me voy contra el presidente actual por autoritario, pero yo no muevo la matriz cultural autoritaria de mi sociedad, vamos a terminar eligiendo a alguien igual o peor, porque la matriz autoritaria sigue ahí. Entonces, si yo soy militante de una causa democrática, más que irme contra el presidente, porque no me interesa ahorita hablar de lo que él está, de él en específico, o criticarlo a él frente a mucha gente que yo no voy a menospreciar, porque es gente justamente que viene del ámbito de lo popular y que está viendo ahí un sentido de esperanza. Lo que yo tengo que hacer es construir otros sentidos de esperanza que sean más incluyentes, más ecológicos y menos autoritarios sobre todo. ¿Verdad? Es decir, si no, la moraleja de Centroamérica es Nicaragua. Sacas a Somoza para que venga un Ortega que dura el doble de años y que mata y encarcela, igual que la dinastía Somoza lo hizo, ¿no? Entonces, creemos que en Centroamérica es un lugar muy chiquito, es como un laboratorio. Y lo que nosotros podemos es contar lo que en ese laboratorio las extremas totalitarias están intentando construir, Sin ¿verdad? Es duda. decir, que es la democracia tiene demasiados controles y eso no nos permite seguir construyendo élites eh, transnacionales que puedan servirse del trabajo de todas y de todos. Ujú. Bueno, sin duda es un laboratorio que nos sirve para espejar. A veces pensamos que Argentina es, y así lo evidencia al menos en el mundo, la figura de Javier Milei como el experimento anarcocapitalista fundamental, pero tiene antecedentes y sin duda lo que pasó en El Salvador nos hace espejar un poco algo de lo que nos sucede, con sus diferencias también. Y bueno, nos quedan un montón de temas, Amparo, ya se viene el informativo, pero te vamos a proponer otra conversación, porque el tema de migraciones, el tema de cómo se han transformado, sobre todo acá, bueno, en Argentina, y a partir de la pandemia, algo sobre lo que vos también has hecho hincapié en algunas conferencias que pude ver, que nos ha impactado y que poco se habla, como que lo queremos clausurar ahí en una burbujita del tiempo, pero que nos cambió nuestra percepción sobre las libertades, sobre nuestra, por ejemplo, sobre cómo vivieron las ciudades o cómo se está viniendo mucha gente aquí a las sierras de Córdoba, por ejemplo, entre otras cosas. Así que seguro que te vamos a proponer otra oportunidad. Gracias por este rato. No, muchas gracias y sigamos haciendo conjuros entonces. Un Claro que sí. abrazo para todos. Abrazo Chao. grande. Ahí estaba Amparo Marroquín, conversaba con nosotros desde El Salvador, ella además decana de la Facultad de Periodismo allí en esa Universidad Centroamericana. Nosotros nos estamos despidiendo. Esperamos que algo de lo que estuvimos conversando haya servido al menos para disparar algunos pensamientos y algunas estrategias también en todos ustedes para contrarrestar algunos de estos conjuros que intentan condicionar nuestras libertades, manipularnos y bueno, ejercer de otro modo también nuestra rebeldía frente a estos aparatos. Nos reencontramos en el próximo episodio de Tenemos Otro Plan. Recuerden, estamos en YouTube, en nuestro canal. Allí le pueden dar suscribirse a nuestro canal, darle me gusta a estos videos. Y si nos pueden hacer un aporte, sobre todo en estos días en que hemos tenido que arreglar nuestros equipos con mucha dificultad, estamos también haciendo algunas compras comunitarias, compras de yerba y otras estrategias comunitarias para solventar estos gastos, pero lo pueden hacer también en cooperativa.viaraba, nuestro alias. Allí nos van a encontrar y si no, meterse en la página unaradio.org.ar. Gracias por esta compañía. Nos reencontramos la próxima. Chao.